Buenos días amigos, hermanos, Dios los bendiga mucho. Damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento, una nueva reunión donde nos podemos reunir, donde podemos alabar, exaltar el nombre de Jesús y en especial manera poder recibir su palabra, el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros, donde hoy vamos a escuchar una palabra precisa, donde Dios va a hablar a nuestro corazón, a lo más íntimo de nuestro ser. Pero en este tiempo es un momento también donde nosotros vamos a cantarle a Dios, donde vamos a celebrar su nombre, donde vamos a glorificar por su amor incondicional hacia nosotros. Y en este momento, antes de cantar a Dios, también vamos a orar. Pero queremos hacer una pequeña reflexión. ¿Cuál es esa pequeña reflexión? Es poder entender la palabra de Dios y un pequeño versículo que está en la palabra de Dios y que quiere hablar a nuestro corazón. Esto dice así: Filipenses 4, 6, 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, denle gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué traje esta porción de la palabra de Dios? Porque vivimos en un tiempo de inquietudes, de problemas, todos preocupados con encierro, con esto de la pandemia, lo que estamos hablando en cuarentena, muchas personas enfermas. De hecho, hermanos de la fe están enfermos por el coronavirus y en el medio tenemos un montón de dificultades, un montón de problemas. Entonces es tiempo de confiar en Cristo Jesús, confiar en su amor y en su paz, porque dice que su paz es diferente, totalmente diferente a como uno piensa que puede ser la paz, porque sobrepasa aún así nuestro entendimiento y que guarda nuestros corazones, sino aún así nuestros pensamientos por medio del Señor Jesús. Entonces es el tiempo donde queremos descansar en Dios, donde decimos: Señor, tráeme paz a mi vida, trae paz a mi familia, a mi barrio, a mi entorno, a mis familiares, amigos, a mis hermanos de la iglesia, que pueda traer paz. Entonces es el tiempo de poder abrir nuestro corazón para que la paz de Dios entre en nuestra vida. Así que así como están, cierren sus ojos, levanten sus manos, vamos a orar a Dios. Señor Jesús, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, por medio de esta oración, Señor, por medio de este ruego. Venimos delante de tu hermosura, Señor, delante de tu trono, a derramar nuestro ser, a derramar, Señor, también nuestro corazón, para decirte que necesitamos, Señor, de tu paz. Necesitamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda, Señor, nuestros corazones y aún así también nuestros pensamientos, para llegar delante de tu presencia. Ayúdanos a poder ver las cosas como tú las ves, tener esa pasión, ese deseo, Señor, pero también vivir con paz. Es algo que no se consigue fácilmente, Señor, es algo que cuesta, de hecho, mucho poder obtenerla. Pero nosotros no tenemos que hacer grandes sacrificios, sino simplemente rendirnos delante de ti, Señor, por entender que tu amor es incondicional, tu amor es infinito. Señor, vienes a nuestra vida y nos sorprendes. Tú vas a traer esa paz, no como la conocemos, Señor, como la falta de conflicto, sino la paz que en el medio de conflicto podemos estar confiados, Señor. Queremos tener esa firmeza, caminar firmes de tu mano, Señor, y avanzar hacia adelante y no detenernos. Señor, poder entender que no importa lo que escuchemos, lo que nos digan, los pensamientos o lo que nos digan de otro lado, sino poder creer de que si tu amor está con nosotros, Señor, nosotros vamos a tener esa paz que nadie más la puede tener. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Espero que abran su corazón, que podamos pasar este momento de paz. Y no solamente este momento, sino Dios en nuestro corazón, para que venga la paz y que sea diferente nuestra vida y nuestro andar. Que podamos andar confiadamente, podamos estar sin preocupaciones, porque no depende de nosotros, sino depende de Dios. Él es el que pelea con nosotros. Te alabaré, oh Dios, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. publicaré entre los pueblos tus obras.
no es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Mas con su Santo Espíritu. Mas con su Santo Espíritu. Mas con su Santo Espíritu.
Hola, ¿cómo están? Es una alegría para mí saludarlos con la paz de nuestro Señor Jesucristo y recibirlos nuevamente aquí para compartir la palabra de Dios. Y el tema que vamos a hablar hoy, como siempre todos los temas son importantes, pero este es un tema que nos toca de cerca y a todos. Y voy a preguntarles primero, voy a empezar hablando primero acerca de la paz. ¿Vieron que la paz es algo como que todo el mundo dice que quiere tener paz? Todas las personas, todos los países hablan de paz. Sin embargo, la realidad nos dice de que no siempre hay paz y casi nunca hay paz. Los países están conflictuados, en guerra. Si no hay guerra entre países, hay guerras entre equipos de fútbol. Si no hay guerra entre equipos de fútbol, entre partidos políticos. Si no hay guerra entre partidos políticos, hay guerra entre familias. Y aún dentro de la familia hay guerra en los matrimonios, por ejemplo. Entonces vemos que la paz termina siendo en realidad algo como utópico. Algo utópico es algo que se quiere pero que no se puede alcanzar y que es imposible de alcanzar. Entonces, si yo les digo, bueno, en toda guerra hay armas, ¿no? Y si yo les digo, ¿cuál es el arma más poderosa del mundo? A lo mejor alguno me diga, sí, un misil termonuclear. Otro me diga, no, es un portaaviones por la cantidad de armas que lleva y aviones y todo eso. Otros me digan, no, es un hacker informático que puede dejar sin electricidad a todo un país. Yo digo, sí, son armas poderosas. Pero el arma más poderosa del mundo está distribuida por todo el mundo y es más peligrosa que cualquier otra cosa. El título del mensaje de hoy es Freno, Timón y Chispa. Y ahora les voy a contar por qué leyendo el versículo de la Biblia que nos da apoyo a este mensaje. Dice ahí en Santiago capítulo 3, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Primer palabra ahí, freno. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. La segunda palabra, timón. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Ahí tenemos las tres palabras del título. Freno, timón y chispa. Y sí, vamos a hablar de la lengua, por eso la imagen del título de este mensaje es Einstein sacando la lengua. En este caso estaba aburrido de que le saquen fotos, cuentan esta historia. Y se quiso hacer un poco el payaso y sacó la lengua. Sin embargo, la lengua, hoy por hoy cuando vemos las fotos, cuando estábamos buscando fotos, vemos que la lengua significa muchas cosas, ¿no? Es un símbolo de rebeldía, es un símbolo de seducción. Entonces, la lengua realmente es poderosa y es un gesto poderoso. Los nenes cuando son chiquititos, cuando están rebeldes, sacan la lengua, ¿no? Y cuando, yo me acuerdo, no sé ahora si seguirá igual, ¿no? Pero a veces era un insulto muy grande que un nene te saque la lengua, ¿no? Dice, ¿qué pasó? Me sacó la lengua, ¿no? Dice, como me hizo burla. Pero el apóstol Santiago aquí está comparando a la lengua con el freno, un timón y una chispa. Y vamos a hablar de estas cosas para explicar un poco mejor qué es lo que quería decir. Primero lo compara al freno de un caballo. El freno de un caballo es un pequeño fierrito que se pone en la boca del caballo y que cruza toda la boca del caballo. Es una metáfora esto, obviamente, ¿no? Pero que aplica. Y si un caballo no tiene esto, no puede ser dirigido. Cuando el caballo es potrillo, se lo doma y se le enseña a morder el freno y a obedecer la rienda. Y de esa manera no anda corriendo como por todos lados cuando alguien lo monta, o no anda saltando como caballo sin domar cuando se lo monta. Pero si el animal es domado y acepta el freno y aprende a seguir la rienda, puede ser montado por cualquier persona. Aún un niño puede manejar un animal que
cuando un animal adulto puede llegar a pesar 700 kilos. Imagínense, un animal de más de 700 kilos que es manejado por un simple fierrito puesto en la boca. Entonces, si bien la lengua no está haciendo la metáfora, Santiago aquí diciendo de que la lengua es como ese fierrito, sino de que la lengua también es pequeña, ¿no? Y algo tan pequeño puede hacer grandes cosas. Y tiene un enorme impacto en la vida de quien la usa, ¿no? Y de eso está hablando haciendo una comparación de tamaños. Está diciendo, el freno de caballo es pequeño y maneja un enorme animal. La lengua es pequeña y puede afectarnos a nosotros y a otras personas. Entonces, primer punto que compara es con el freno de un caballo. El segundo punto es con el timón de un barco. Sigue siendo la misma idea, como algo muy pequeño tiene la capacidad de controlar algo mucho más grande. Quienes leían la carta de Santiago entendían bien estas dos metáforas, porque hablaba de los medios de transporte disponibles, ¿no? El caballo para ir por tierra, el barco para ir por agua, por mar. Y un barco en aquella época podía llegar a llevar carga de trigo bien cargado y además más de 250 personas. Y parecía imposible que un pequeño timón que está al final del barco pudiese manejar una mole tan grande. Hoy en día la tecnología que utilizan los barcos sigue siendo básicamente la misma con el timón. Y existen barcos que tienen 400 metros de largo y 60 metros de ancho. Imagínense, ¿no? 4 cuadras de largo, más de media cuadra de ancho. Y todo es manejado por algo que relativamente a eso es pequeño, un timón. De la misma manera, la lengua, pequeña en comparación con el cuerpo, es súper poderosa para controlar nuestro rumbo. Un barco que pierde el timón generalmente queda a la deriva y con grandes posibilidades de naufragar. Y una vida que anda con una lengua que anda a la deriva también puede definir el destino de otras personas, ya sea que se use para bien o para mal. Finalmente, el apóstol nos trae aquí el tercer elemento, una chispa que puede iniciar un gran fuego. La tercera ilustración también habla de algo pequeño. Dice que la lengua es pequeña, pero que se jacta de grandes cosas, al igual que una chispa puede hacer un fuego grande. Y es increíble, ¿no? Lo que a veces están esas personas que son mentirosas y que les gusta contar cosas y que han hecho grandes cosas y que se jactan de lo que dicen. Y todo sale con la lengua. La ilustración que pone Santiago aquí es de la vida en Palestina, un lugar muy seco donde un pequeño fueguito podría hacer un desastre. Pero también podría ser el galpón de mi casa. Y acá se los voy a contar. Mientras era chico, varias veces tuve algún episodio con fuego. Era curioso como todos los chicos y varias veces me gustaban los fósforos. Digamos, era medio incendiario de chico. Era adolescente, ya no era tan chico. Y había aprendido unos trucos con unos fósforos. Y estaba jugando y como seguramente no me dejaban, estaba jugando con eso en el galpón de mi casa. El galpón de mi casa siempre estuvo lleno de herramientas, de cosas, de pinturas, así que una total irresponsabilidad. De todos modos, me puse a jugar y le pegaba de cierta forma al fósforo que quedaba encendido, pero bueno, y yo veía que estaba jugando, como decía, y un fósforo cayó al piso y para mí estaba apagado, para mí se apagó. Salí del galpón y volví a los 3, 4, 5 minutos, no recuerdo cuánto tiempo había pasado, y cuando vuelvo se habían incendiado unos mocasines de mi papá, unos mocasines de cuero. No sé qué hacían ahí en el galpón, pero sé que se habían incendiado y habían empezado a agarrar ya unos tarros que había ahí al costado.
Y me acuerdo la desesperación que me dio, porque no sabía cómo apagarlo. La verdad que no recuerdo bien, pero creo que a las patadas saqué las cosas que se habían incendiado del galpón y logré apagarlos. Es desesperante, ¿no? Porque uno no sabe cómo hacer. Y todo empezó por un pequeño fósforo. Yo cuando mis papás me preguntaron qué había pasado, yo siempre dije que había sido un fósforo apagado, ¿no? Entonces, un fósforo apagado, evidentemente no estaba apagado, casi produce una desgracia. Y una pequeña chispa, por poco, produce una gran desgracia, porque si hubiese agarrado fuego todo ese lugar, podría haberse encendido las pinturas y cosas por el estilo. Y todos los años, todo el tiempo, se ven incendios producidos por simples descuidos. Una colilla de cigarrillo, un cortocircuito, un asadito, un fósforo apagado. La lengua es igual. En Proverbios 18:21 dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Terrible, ¿no? Es decir, la vida determina vida y muerte. Lo que uno habla determina vida y muerte. Y uno se tiene que atener a esas consecuencias. Los salmos, en el Salmo 64, compara a la lengua con flechas que son lanzadas a inocentes. La explicación es que la verdad es que uno es dueño de las palabras antes de lanzarlas, pero nos volvemos esclavos de nuestras palabras luego de decirlas. Cuenta una historia de que un hombre fue a ver al sabio de su pueblo. Estaba buscando la manera de corregir que había estado hablando mal de un amigo, y de lo cual estaba muy arrepentido. Entonces va al sabio y le dice: estuve hablando mal de mi amigo y no sé cómo arreglarlo. Entonces el sabio le manda cortar la punta de una almohada de plumas y le dice que salga a caminar por el pueblo desparramando las plumas por todos lados y que después vuelva a verlo. El hombre cumple con las instrucciones de este sabio y al terminar vuelve aún sin saber qué había estado haciendo, pero bueno, sintiéndose un poco mejor porque dice: bueno, cumplí con mi culpa, porque algunos se rieron de mí pensando que estaba loco. Cuando llega el hombre, el sabio le dice: bueno, ahora ve y recoge todas las plumas. A lo que el hombre le dice: ¿cómo es posible? No puedo, el viento las desparramó por todas partes. Entonces el sabio le vuelve a decir: entonces, ¿cómo pretendés deshacer el daño de tus palabras? Ya están desparramadas por todos lados. Y ¿saben qué? La diferencia entre el sabio y el necio es un instante. Escuchen bien. La diferencia entre el sabio y el necio es un instante. El sabio piensa un instante antes de decir, mientras el necio piensa un instante después de haber hablado. Nuestra lengua tiene un gran poder para animar o deprimir a otros. Tiene el poder de encender o apagar el espíritu de los demás. Esta pequeña lengua que tenemos en nuestra boca es capaz de entregar un mensaje de salvación a los que nos rodean. Pero mal utilizada, sin tacto, puede incendiar un ambiente, afectar la vida de una familia, de la iglesia y aún de la comunidad. Yo quiero decirte que tenemos que tomar el control de nuestro cuerpo. Tenemos que tomar el control de nuestra lengua. Y cuando estamos hablando de la lengua, claramente hablamos de nuestra mente, porque la lengua no hace más que transmitir lo que está en nuestra mente. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Llenemos nuestra vida con Dios. Llenemos nuestra vida de la presencia de Dios. Empecemos a medir nuestras palabras. En este tiempo donde estamos tantos que estamos en casa mucho tiempo, midamos nuestras palabras cuando estamos en casa. Pensemos antes de lanzar
una palabra que puede herir, que puede lastimar. Algunos tienen mucho tiempo y ese mucho tiempo nos hace pensar cosas que no son ciertas. No dejemos que el diablo nos engañe, no dejemos que nuestra mente nos engañe. Necesitamos cada uno de nosotros, más que nunca, pensar antes de hablar. Por supuesto que nada reemplaza una conversación cara a cara, ¿no? Y a veces es difícil, pero no podemos tener una discusión o una conversación seria por mensajes de WhatsApp. Es decir, no podemos pretender que la persona entienda. ¿Vieron cuántos malos entendidos? La otra vez una persona me dice, yo intenté hacer un chiste y se lo tomaron para mal. Y ahora no me hablan porque están ofendidos, porque yo dije algo que lo quise decir en forma de gracia. No hay emoji que te permita expresar lo que una cara puede expresar. Por lo tanto, tengamos cuidado con lo que decimos. Cuidemos nuestro lenguaje. Cuidemos las palabras que salen de nuestra boca. Cuidemos las groserías que salen de nuestra boca. Rechacemos todo eso y convirtamos nuestra boca en un elemento de bendición. No permitamos que las emociones nos hagan decir cosas de las que después nos arrepintamos. Así que, mis hermanos, quiero invitarles que tengamos una semana donde el dominio propio actúe sobre nuestra lengua, donde podamos mordernos la lengua antes de decir algo inapropiado, donde podamos bendecir y no maldecir. Sepamos que nuestro Dios nos dio esta capacidad de poder bendecir a las personas. Utilicemos nuestra lengua, utilicemos nuestra mente, utilicemos nuestra oración para ser de bendición a los demás. Oremos juntos y pidámosle a Dios que sea Él el que nos ayude a dominar tan pequeño instrumento, pero quien puede movernos de una manera tan poderosa. Oremos. Señor Jesús, te quiero dar gracias por esta palabra, porque nos habla claramente acerca de tener dominio propio y de manejar nuestra lengua. Nuestra lengua es parecida a ese freno de un caballo, a ese timón de un barco o a esa pequeña chispa. Puede hacer grandes cosas siendo aún muy pequeña. Por eso, Señor, te pido ahora que nos permitas dominar, nos permitas domar esa lengua, nos permitas domar nuestros pensamientos, para que podamos decir y hablar solo en el momento que corresponde. Entiendo, Señor, que muchos de nosotros somos impulsivos. Ayúdanos, Señor, a pensar antes de decir. Ayúdanos, Señor, a pensar antes de herir. Te damos gracias, Señor, porque nos diste la capacidad de hacerlo, porque te estás capacitando con el poder de tu Espíritu Santo para que cada uno de nosotros pueda tener ese dominio propio. Te agradezco, Señor, por esto y te pido que nos ayudes a cumplir cada día más tu palabra y parecernos cada día más a vos. Te rogamos ahora también, Señor, que bendigas a todas aquellas personas que por culpa de la lengua están distanciadas de su familia. Aquellos que han tenido problemas por culpa de lo que han dicho. Señor, te pedimos que los ayudes a reconciliarse, que los ayudes a tener una verdadera paz. Te agradezco, Señor, por todo lo que nos das y sabemos que todo lo que hay, todo lo que sucede, Señor, lo podés transformar, aún cosas malas, lo podés transformar para nuestro bien. Por eso, Señor, te pedimos que transformes nuestras circunstancias, aún las malas circunstancias, en circunstancias que nos bendigan y que nos hagan comprender la verdad de lo que pasa en este mundo. Ahora también, Señor, te quiero pedir por todos aquellos que están enfermos. Tenemos enfermos, Señor, con el virus, algunos hermanos, tenemos algunas personas conocidas enfermas con esta enfermedad. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia y que pongas tu mano de bendición y de sanidad sobre todos ellos. También te pido, Señor, que tengas misericordia sobre aquellos que han perdido algún ser querido, que restaures sus vidas, que les traigas consuelo. Señor Jesucristo, te quiero pedir también que bendigas a todos aquellos que de alguna manera u otra están sirviendo en toda esta pandemia.
aquellos que están en seguridad, aquellos que están en la salud. Te pedimos por aquellos que están tomando decisiones, por aquellos que nos gobiernan. Señor, en tu nombre te pido que los bendigas. Ahora, Señor, también te pedimos que nos ayudes a que podamos poner en práctica tu palabra y que podamos todos, cada uno de nosotros, conocerte mejor y lograr ese dominio propio que tu palabra nos aconseja. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, maravillas haces tú. No hay otro como tú. No hay otro eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, maravillas haces tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, maravillas haces tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, maravillas haces tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Y así hemos llegado al final de otra reunión. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Antes de despedirnos, quiero compartir con ustedes los anuncios. Así que vamos a los anuncios para contarles todas las actividades que tenemos en la semana y luego ya sí nos vamos a despedir. Estas son las actividades que la iglesia tiene cada semana. Por empezar, la escuela de discipulado Sígueme. Sígueme es lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando los llamó. Y de la misma manera, si recién llegas a Manantial y estás queriendo seguir a Jesús, la escuela Sígueme es donde aprenderás lo que eso significa y también a cómo ser parte de nuestra iglesia Manantial de Vida. Actualmente tenemos dos niveles. El nivel Nacer para quienes recién llegan a la iglesia, y esto es los días viernes a las 19 horas. Y para los que terminaron Nacer, está el nivel Crecer. Esto es los domingos a las 19 horas. Por otro lado, también queremos invitarte a los grupos de amistad. Estos grupos son personas que se reúnen durante la semana con el objetivo de compartir un tiempo, recibir consejos, aprender más de Jesús. Generalmente se trata de grupos que se reúnen en alguna casa. Actualmente, por las circunstancias que estamos viviendo, estas reuniones son por WhatsApp, Zoom, Meet o Facebook Rooms. Contactanos y con gusto te sumamos a uno de los muchos grupos. Hay grupos de familias,
de jóvenes, de mujeres, de hombres, etc. Por otro lado, tenemos nuestras escuelas bíblicas. Los adultos se reúnen los lunes a las 18:30 horas y estudiamos juntos temas generales que son de interés para todos. Los niños se reúnen los sábados a las 16 horas y allí aprenden de la Biblia y de sus personajes. También los bebés de hasta 2 o 3 años reciben enseñanzas a través de un grupo exclusivo de WhatsApp. Además, tenemos otras reuniones específicas para distintos grupos. Las mujeres tienen su Super Miércoles de Mujer, que es una actividad con reflexiones, enseñanzas, canciones, hecha por mujeres y para mujeres. Esto se realiza a través de un grupo de WhatsApp. Los jóvenes se reúnen los sábados luego de la reunión a las 20:30 horas y comparten un tiempo de juegos, charlas y amistad. Finalmente, todas las semanas tenemos 2 reuniones generales. Una los sábados a las 19 horas, esto es vía Zoom y vía Facebook Live, y los domingos a las 11 horas vía YouTube y Facebook Live. Te esperamos, sumate, tenemos todas estas actividades para que sean de bendición para tu vida. Así que bueno, ya saben, los esperamos en la semana en todas las actividades que tenemos y queremos en esta oportunidad también saludar especialmente a los maestros, que el día de ayer ha sido el Día del Maestro. Dios bendiga a todos aquellos que están enseñando, a todos los maestros, a aquellos que son maestros en las escuelas, a aquellos que son maestros en la iglesia, que hayan tenido un muy feliz día. Dios los bendiga y nos despedimos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes y el santo ángel del Señor los acompañe. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que tengan excelente semana.